Bien, buenos días. Bienvenidos a un nuevo foro tecnológico, un foro Gaceta dedicado a las redes sociales. Estamos en un mundo nuevo, que es un mundo electrónico, en el que más de la mitad de la población del globo terráqueo tiene ya Internet en casa o en el móvil, más de 4.000 millones de personas. Casi todas, más de 3.000 millones, están ya utilizando alguna red social. Esta nueva realidad, esta revolución, algo que no había ocurrido nunca en la historia, tiene indudables ventajas, pero tiene también algunos inconvenientes. Este foro está dedicado precisamente a analizar los pros y contras de las redes sociales en sus aspectos políticos, sociales y económicos. Contamos con tres personas de las que más saben de este tema. Alfredo Vela, que es experto en redes sociales. Luis Miguel Pedrero, catedrático de la Pontificia en la Facultad de Comunicación y experto también en comunicación por Internet. Y Carlos González, empresario, una de las empresas más influyentes en Salamanca, desde luego, en Castilla y León y en España, en temas de uso de Internet y de redes sociales. Yo voy a dar enseguida paso a Alfredo Vela para que nos introduzca en este panorama que ya digo que es apasionante y del que vamos a intentar ver aspectos positivos y negativos. Así que, Alfredo, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias a la organización por invitarme y a todos ustedes por estar aquí. De lo que voy a hablar es un poco lo que nos ha estado contando Julián, pros, contras. Yo creo que hay muchísimos más pros que contras y lo que tenemos que intentar es los problemas, los inconvenientes o los contras, cómo resolverlos. Bueno, algunas preguntas antes de comenzar. ¿Usamos todos, me permitís que os tutee así es más fácil, ¿usamos todos redes sociales? ¿Sí? Sí. ¿Todos? Veo alguna abstención, con lo cual le vamos a asignar la abstención al no. ¿Para qué las usamos? Para vender, para comunicarnos, para conocer gente, para aprender. Son algunas de las cosas para las que se pueden utilizar. ¿Las utilizáis con fines más bien personales o profesionales? Más profesionales, vale. ¿Tienen uso laboral? Yo os puedo decir que yo utilizo a diario las redes sociales para trabajar como herramienta de comunicación. Hay gente que utiliza WhatsApp, hay gente que utiliza el correo electrónico, hay gente que hace Skypes. Bueno, pues yo también utilizo las redes sociales, los privados de Twitter, los privados de Facebook, los privados de LinkedIn, como herramienta de comunicación. ¿Por qué razón? Si un cliente o un potencial cliente me manda un mensaje y me dice, oye, que quiero hablar contigo para proponerte un proyecto y demás, y lo hace por LinkedIn, ¿qué hago? ¿Le llamo por teléfono? No, le contesto por LinkedIn. Son un canal de comunicación y de venta extraordinario. ¿Consideráis que las redes manipulan a la gente? ¿Sí? Oigo por aquí, sí. Yo voy a decir un no rotundo. Las redes no manipulan nada. Las redes son un canal. Los que manipulamos somos unas personas a otras personas. O sea, los que estamos manipulando somos las personas. Pero bueno, ya llegaremos a ello. ¿Creéis que las empresas hacen buen uso de las redes? Yo creo que en general, yo tengo muchos clientes, doy muchas charlas, conferencias, formación y demás sobre redes, y mi percepción es que hacemos un uso para cubrir el expediente, pero que no va mucho más allá. ¿Creéis que los políticos, que me parece que andan por aquí algunos, hacen buen uso de las redes sociales? No veo contestaciones. Hay de todo, como en todos los sitios. Unos lo usan bien, otros lo utilizan mal, pero, digamos, mi percepción es negativa. Hay muchísimo ruido en redes sociales y los mensajes importantes y las campañas importantes quedan oscurecidas por el ruido que hay constantemente. Bueno, luego lo comentaré, pero una de las cosas primeras que hace un político cuando llega a un cargo importante es borrar todos sus tweets.
ya no empezamos bien. Ya no empezamos bien porque tienes que borrar tu pasado. ¿Qué tiene tu pasado que no puedas...? Y el problema no es el político, el problema es la interpretación que hacemos la gente de lo que dijo un político hace 15 años cuando estaba haciendo la comunión. Es decir, es que la gente vamos cambiando, pero todavía no sabemos entender ese tipo de cosas. Y la sociedad hace un buen uso de las redes sociales. Bueno, pues yo os voy a decir que mi opinión es que no. ¿Qué sucede en un minuto en Internet? Bueno, pues ahí tenéis una infografía que nos dice, bueno, pues que hay 1 millón de personas simultáneamente en Internet, se mandan 16 millones o 18 millones de mensajes, solo de mensajes SMS. Entre el WhatsApp y el Messenger se mandan 41 millones de mensajes en un solo minuto. Tenéis ahí millones de cifras, hay cientos de miles de fotos que se ven en Instagram. Esto no es, digamos, una tendencia, esto es una realidad. Esto es una realidad. Estábamos comentando antes, yo tengo una hija de 17 años que, digamos, su forma de ver el mundo es a través de Instagram, a través de Tumblr, a través de YouTube. Y yo intento, bueno, digamos, que vea la parte del mundo más interesante, ¿no? Pero, bueno, también intento que ella tenga pensamiento crítico y decida qué es lo que puede ver y lo que debe de ver y de lo que debe de aprender y de lo que debe de olvidarse. Bueno, y eso es complicado. Bueno, pros que tienen las redes sociales. Para mí el primero es que han democratizado la comunicación. Es decir, yo, a nivel persona, puedo tener la misma repercusión mediática que la Gaceta de Salamanca, que Onda Cero. De hecho, por ejemplo, yo en redes sociales tengo muchos más seguidores que esas empresas, que la Gaceta de Salamanca o que Onda Cero de aquí, de Salamanca. Y, digamos, mi opinión en redes sociales tiene un alcance muy superior a la que tienen los medios. Es decir, las personas particulares nos podemos convertir, digamos, en comunicadores. La gente quería hablar, es decir, eso de lo típico de yo ponía una columna y nadie podía contestarme a la columna. No, yo quiero darte mi opinión, ¿no? Bueno, pues yo creo que han democratizado la comunicación. Han revolucionado el mundo del marketing. Hay una gran parte del presupuesto de marketing que están dedicando a las empresas que se está yendo a las redes sociales. Bueno, estamos aprendiendo todos cómo hacerlo y funciona bastante bien. Os tengo que decir, por ejemplo, que la publicidad en Facebook bien hecha es muy barata y tiene un alcance maravilloso. Y tiene cosas que, por ejemplo, los medios de comunicación tradicionales no nos pueden dar. Vosotros decirle a Julián de la Gaceta que os ponga un anuncio en su periódico y que solo lo puedan ver las mujeres entre 30 y 50 años de Salamanca capital y de los 5 pueblos de alrededor más importantes, que además le gusten los perros y le guste el turismo. Mirad, Julián, creo que te has equivocado, que esto no se puede hacer. Bueno, pues eso se puede hacer en Facebook, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de cosas hay que ir aprendiendo de ellas. Han revolucionado el mundo del networking. Esto que estamos haciendo aquí es networking. Seguro que luego, tomando un café, habláis, os conocéis. Pues a esta persona no la conocía, quiero conocerla, tú a qué te dedicas, etcétera. Pero bueno, aquí tenemos el alcance que tenemos. Aquí estamos 100 y pico personas y ese es el alcance que tenemos. En las redes, como nos contaba Julián, hay casi 4.000 millones de personas. Y yo os puedo decir que tengo amigos personales, de esos que se cuentan con los dedos de una mano, que he conocido a través de redes sociales, que tengo clientes que he conocido primero a través de redes sociales y luego les he conocido personalmente, que si no hubiera sido por las redes no hubiera llegado a ellos seguramente en la vida. Luego, bueno, se han revolucionado un poco el tema del networking. Son un gran canal de atención al cliente. Por ejemplo, ya todas las grandes corporaciones prestan atención al cliente en Twitter. ¿Por qué? Porque los clientes se sienten empoderados. Es decir, yo cuando me quejo ya no me quejo a través del teléfono. Por ejemplo, cuando tengo algún problema con Movistar o con Vodafone, son de los que más problemas nos suelen dar, ¿qué es lo que hago? Antes llamaba por teléfono, ponía una incidencia, ahora ¿qué hago? Simplemente pongo un tuit y digo, tengo este problema. Si no me atienden pronto, porque aquí somos muy impacientes, queremos unos minutos, no más, pongo un segundo tuit, ya más enfadado, y digo, oye, a ver si me solucionáis el problema. Y mi experiencia es que me atienden muchísimo mejor por Twitter que por teléfono. ¿Por qué razón? Porque en Twitter lo puede ver todo el mundo. La reputación de tu marca queda dañada si no atiendes al cliente. Que muchas veces, bueno, tenemos miedo a que nos critiquen. No, si se puede aprender muchísimo. Si muchas veces analizáramos lo que dicen de nuestros productos, de nosotros, de nuestras empresas, seríamos capaces de mejorarlas muchísimo. Pero a veces se quedan en el community manager. El community manager lo lee, les contesta, pero no pasa o no reporta la información a la organización, con lo cual esas posibilidades de idea mejora las perdemos. Las pequeñas empresas pueden competir con las grandes en redes.
Es decir, el Twitter que tengo yo es el mismo que tiene el Twitter la Gaceta de Salamanca, la Universidad de Salamanca, y en este caso es más grande que el suyo y tiene más repercusión que el suyo. Y yo soy un individuo y ellos tienen por detrás una infraestructura muy grande. Podemos competir con las grandes empresas a nivel personal. Bueno, eso hay que trabajarlo con tiempo, no pasa de la noche a la mañana. Los profesionales podemos hacer publicidad para vender nuestra marca personal. Hoy en día tener un currículum, mandar por correo electrónico o mandarlo a Infojobs y demás no es suficiente. Hoy en día mucho del talento que circula está en redes sociales y utiliza, digamos, marketing personal y crean su propia marca personal. Y de hecho, mucha de esa gente solo es posible acceder a ella a través de las redes sociales. Si yo quiero captar ese talento, pues lo tendré que hacer. Son una gran herramienta para aprender. Yo siempre he dicho que no he aprendido más en mi vida, y eso que me ha tocado aprender mucho toda mi vida, que desde que estoy en redes sociales. Son un canal de aprendizaje maravilloso. Y también son un caldo magnífico para ideas. Tened en cuenta que aquí estáis hablando con gente de todo el mundo. Entonces, una idea que puede surgir en Perú, complementada con una cosa que te dice uno de Canadá, otro de aquí de Salamanca o de uno de Almería, nos permite generar ideas y de esas ideas aprender para sacar nuevos proyectos. Con respecto a los contras, ha aumentado la brecha digital. O sea, es decir, hoy en día una persona que no está en redes y que no está en Internet pierde, digamos, muchísimas posibilidades frente a otra persona que sí lo está. Por ejemplo, a la hora de buscar trabajo, una persona que no utilice Internet. Yo el otro día oía a 2 chicas jóvenes en el autobús en Valladolid, yo vivo en Valladolid, y una decía a otra, oye, ¿y tú cómo buscas trabajo? Estaba contando y dice, yo es que eso de la tecnología a mí no me va. Bueno, pues tienes un 5% de posibilidades de encontrar trabajo. La otra chica tiene un 95% de posibilidades de encontrar trabajo que tú. Es decir, a mí eso de la tecnología no me va. Tendrás que utilizar aquellas herramientas que sean adecuadas o necesarias para tu vida. Bueno, la sensación de falta de privacidad. Fijaros que he puesto sensación, la iba a haber subrayado, pero se me olvidó. La falta de privacidad no es tal. A ver, las redes sociales tienen la información que nosotros les damos. No les demos tanta información o démosle solo la información que creemos que es adecuada para nosotros. Pero no pongamos ahí fotos en la boda de mi hijo. Es que eso, por ejemplo, yo hice un experimento hace poco en Segovia en una charla que di a chavales de bachillerato y de cuarto de la ESO y les dije a los ponentes que había antes, no me presentéis, decirme que me llamo Alfredo Vela y les pregunté, ¿me podéis decir a qué me dedico? Miraron en su móvil y me dijeron enseguida, ¿tengo algún libro publicado? Enseguida. ¿Me podéis decir si estoy casado? No lo supieron decir. Una chica dijo, sí, porque tienes el anillo. Le digo, no, pero tú búscalo en Internet. ¿Me podéis decir si tengo hijos? No, es decir, y yo tengo una exposición muy fuerte en redes, pero yo esa información no la cuento porque no me parece interesante para las redes, ni para los demás, ni para mí. O sea, es decir, yo eso lo cuento en mi esfera íntima, pero no lo hago a través de Internet. El mal uso que se hace de las redes, todo el tema de las fake news, de los trolls y demás, pues solo tenemos que ver las campañas electorales en Estados Unidos, el tema del Brexit, las elecciones aquí en Cataluña, todas las sospechas de intoxicación que hay a través de las redes sociales, que bueno, es un problema y que tendremos que atajar, luego hablaré un poquito de ello. Un problema que hay muy grande es que la mayoría de los usuarios hablan de redes sociales sin tener la más remota idea de redes sociales. O sea, es decir, para hablar de una herramienta hemos de conocerla. Las redes sociales son maravillosas, pero no se aprenden en 5 minutos en una conversación con un amigo, con un especialista y demás. Son cosas que lleva mucho tiempo aprender. ¿Cuánto tiempo? Meses. Pero meses aprenderlas. Y yo tengo que conocer las posibilidades que tiene la red para poder opinar sobre ellas. Bueno, pues opinamos a veces en barbecho. Luego, la mayoría de los beneficios que se pueden obtener dentro de las redes sociales requieren de un trabajo serio. A ver, cuando hablamos de marca personal o de presencia en redes, evidentemente hay que dedicar cierto tiempo. Al principio un poquito más. ¿Por qué? Pues porque tienes que aprender. Pero luego hay que dedicar a lo mejor media hora diaria. No hace falta más, no hace falta más. Y la mayoría de la gente me dice eso, estábamos hablando antes de no tengo tiempo. Y yo digo que siempre es mentira. O sea, es decir, tú tienes tiempo. Que no quieres dedicarlo a esto, pero no me digas que no tienes tiempo. Tienes el mismo tiempo tú que yo, 24 horas al día. Y tú decides en qué las utilizas. ¿Cuánto tiempo dedicabais al WhatsApp hace 10 años? Nada, porque no existía. ¿En qué momento de vuestra vida os habéis planteado decir, bueno,
es que yo no le puedo dedicar tiempo al WhatsApp. Lo habéis integrado en vuestra vida de manera normal. Bueno, ¿por qué? Porque le habéis visto el interés. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Hasta que no le veáis el interés a las redes sociales, no vais a cambiar el chip de eso de no tengo tiempo. Tienes tiempo, ¿qué tienes que hacer? Dejar de hacer algunas cosas que ya no tienen tanta relevancia, porque las hacemos un poco por inercia, y dedicarle tiempo a las redes. Luego, las redes fomentan la participación y el debate sobre muchos temas, pero gran parte de las personas opinan y debaten sin tener ni idea de lo que están hablando. Pero eso lo veréis en conversaciones, con amigos. A ver, la gente opinamos de todo, sabemos de todo. A ver, por lo menos un poquito de dignidad. Cuando vayas a hablar de un tema, por lo menos los 5 minutos básicos, aquellos que nos decían, para poder hablar de algo, necesitas tener, por lo menos hablar 5 minutos del tema. Tenemos que documentarnos mucho más y tenemos que ser mucho más cautos a la hora de verter opiniones para que luego no tengamos que borrar tweets antiguos de aquello que dijimos y demás. Hay que ser muchísimo más cautos. Bueno, y luego el oscurantismo que hay alrededor de qué se hace con nuestros datos, que ahí sí, es decir, trafican con nuestros datos, pero es que nos lo dicen cuando van a... Eso que cuando te creas la cuenta en Facebook que te dice he leído y he aceptado las condiciones del servicio. Si no nos leemos nunca las condiciones del servicio, pues son 25 o 30 folios. Bueno, pues ahí nos dicen que van a traficar con nuestros datos. A mí no me importa que trafiquen con los datos, porque los datos que yo le voy a dar a Facebook o a cualquier otra red social son los que quiero que tenga de mí, y además lo que quiero es que me los mueva, porque eso me va a dar repercusión y va a permitir vender más. Sobre aspectos políticos, bueno, las fake news no solo existen y los genera la gente, los políticos y los partidos políticos generan fake news. ¿Y por qué digo esto? Bueno, simplemente cogeros las cuentas de todos los partidos políticos de ámbito nacional y de otro ámbito, analizar los tweets y veréis que muchos son noticias a medias, noticias no contrastadas, opiniones no basadas en argumentos. Bueno, pues tenemos que ser un poquito más cuidadosos. Ahora, sobre todo que estamos en campaña, esta noche empieza la campaña electoral, tenemos que ser muchísimo más cuidadosos. Hay que dar ejemplo. A mí me parece que los políticos tendrían que dar ejemplo a los ciudadanos en el uso de las redes, y no me parece que eso esté sucediendo. Todo el tema del ruido, a ver, no voy a nombrar partidos porque está feo, pero hay partidos que han contratado brigadas de trolls para mover las redes sociales. ¿Os suena eso? ¿Lo habéis oído alguna vez? ¿Os parece normal? ¿Os parece ético? A mí me parece que no. O sea, es decir, ese tipo de cosas pueden funcionarte una temporada, pero luego al final son negativas para la sociedad, negativas para el partido y demás. El fenómeno de la viralidad. Se pretende ser viral enseguida. La viralidad, no existe marketing viral. No existe hacer un vídeo viral. A veces un cliente dice, yo quiero hacer un vídeo viral. El vídeo se hace viral pues porque a la gente le ha gustado, has caído simpático a la gente o te lo ha ayudado a mover gente muy conocida o con muchos seguidores. Cambios en la comunicación política. Ahora la mayoría de los políticos utilizan las redes sociales para comunicarse con los ciudadanos. Les falta todavía el puntito ese de contestar a los ciudadanos. A ver, pero contestando bien, no enfadándose con ellos. Es decir, vosotros sois vuestros propios community managers. Imaginar que ponéis una queja en Telefónica y decís, es que esto no me funciona, que es que no sé qué, cabreaos, ¿no? Y os bloquea Telefónica. ¿Pero por qué? Si me estoy quejando, pues lo mismo con un político. El político bloquea. Por ejemplo, el alcalde de mi pueblo, de Valladolid, le da mucho al bloqueo. Pues esas cosas, y se lo he dicho a él, esas cosas no se pueden hacer, no se deben de hacer. Es decir, que aunque una persona no tenga mucho respeto, tú no puedes comportarte con esa misma falta de respeto, que es bloquear a la gente que es un ciudadano. Entonces hay que repensarlo, hay que tener estrategias y hay que tener mucha formación para poderlo hacer. Bueno, ahora cuando alguien se presenta a una candidatura, ¿qué es lo primero que se hace? Revisarle el Twitter y sacarle todos los trapos sucios que... Tampoco es eso, es decir, y tampoco un tuit que yo puse cuando era jovencito hace 10 años, se puede analizar en la situación actual, no hagamos eso. Es que lo hacemos todos, lo hacemos los no políticos, los políticos, eso hay que cuidarlo. ¿Se manipula? Bueno, yo creo que en cierto modo sí, pero el problema no son las redes, es lo que se hace con las redes. Y a veces se quiere equiparar... Yo siempre he dicho que las redes sociales son de izquierdas. Eso lo he dicho alguna vez en algún debate y demás, y creo que es así. Es decir, hay una, digamos, mayor cantidad de gente de izquierdas que de derechas. O por lo menos son más activos a la hora de opinar. ¿Pero quiere decir eso que van a ganar las elecciones los de izquierdas? No. Un tuit no es equivalente a un voto. El voto se mete en la urna y nadie sabe lo que has votado. El tuit es público
No hay que equiparar votos a tweets, que a veces es lo que se dice cuando se habla eso de la gente. A ver, la gente no somos todos. ¿Y tú cómo puedes hablar en nombre de toda la gente? Es imposible que lo puedas hacer. Con respecto a temas económicos, las redes sociales son el quinto poder. Yo creo que ya no son el quinto poder, son el tercero, el segundo, seguramente. El caso Facebook. Facebook es una empresa que tiene 15 años. 15 años y está entre las 5 empresas más grandes del mundo. De hecho, las 5 empresas más grandes del mundo son Apple, Google, Amazon, Microsoft y se me olvidó una, y Facebook. Las 5 empresas. Son 5 empresas tecnológicas y bastante jovencitas. Amazon tiene 15 años, Amazon tiene 24 años, Facebook tiene 15 años, Google tiene 20 años, creo que anda, y los otros dos ya son más mayores. Microsoft y Google tienen, Microsoft y bueno, no me acuerdo la otra, tiene como 40, y Apple, 40 años. Pero son todas de tecnología. ¿Cómo una empresa que solo es una red social con 15 años se ha convertido está entre las 5 empresas más grandes del mundo? Es un fenómeno a estudiar. Cambia la forma de buscar trabajo. Hoy sin redes sociales es difícil buscar trabajo. Cambia la forma de comprar y vender. Yo os puedo decir que en nuestra empresa, y tengo clientes que se dedican a múltiples, se vende a través de las redes sociales. La gente te compra a través de las redes sociales. No te hace la transacción económica en las redes porque todavía casi no se puede. Pero se interesan por un producto, te preguntan, oye, ¿tienes la talla tal? Oye, ¿me podrías dar un concierto en tal sitio? ¿Cuánto costaría? Y demás. Eso es vender al final. Bueno, pues utilicémoslas en condiciones. Ha cambiado mucho el mercado de publicidad. A los CEOs no les gustan las redes sociales. A ver, hay un concepto ahora que se está trabajando mucho que es el employer branding, ¿no? Es decir, trabajar la marca de empleador, la marca que tienes enfrente a tus trabajadores actuales y a los trabajadores potenciales. Pues muchas de estas técnicas de employer branding utilizan lo que se llama embajadores de marca. Habréis visto que Balay utiliza a sus trabajadores en los anuncios, IKEA lo está haciendo, Booking también lo está haciendo y demás, porque la gente nos queremos más a las personas que a las organizaciones. Bueno, pues intentemos utilizarlo. Y claro, cuando vamos a hacer un programa de estos embajadores de marca, yo siempre les digo a los clientes, el CEO tiene que dar ejemplo. Y el CEO me dice, es que no tengo tiempo. Ya sabéis lo que le voy a decir, eso es mentira. Es que, ¿tú sabes lo que vale mi precio hora? Bueno, yo les digo, ¿conocéis a un señor que se llama Trump, Donald Trump? ¿Sabéis cuántos años tiene Trump? Tiene 72 años. ¿Tenéis más pasta que Trump? No. ¿Sois más importantes que Trump? Para vuestra familia, para vuestros amigos, para vuestros empleados, sí, pero para el mundo no. ¿Y cómo le da Trump al Twitter? Es decir, que nos gustará o no nos gustará, pero es que es una persona que tiene 72 años. Que tiene 72 años, que tiene mucha pasta, que no le haría falta ese tipo de cosas. Y sin embargo, casi decreta, los decretos son los tweets que pone y dirige la política a través de tweets. Que no digo que esté bien, ¿eh? Aparecen nuevas profesiones. Si queréis atraer talento, uno de los sitios donde tenéis que ir a pescar los nuevos caladeros son las redes sociales. Y para terminar, los aspectos sociales. El consumo de la información ha cambiado. ¿Cuántos chavales de 18 años leen la Gaceta de Salamanca? ¿De 18 años? Sí, todavía la leen. En los bares, eso sí. Bueno. Comprarlo no la compran tanto, pero sí. Pero muy pocos. Vamos a dejarlo en 10%. Me parece generoso, ¿eh? Los chavales no leen los periódicos. No leen los periódicos. Que a mí me parece mal, ¿eh? O sea, es decir, yo sería de obligarles a leer los periódicos en clase, o sea, pero no leen los periódicos. ¿Por qué razón? Su principal fuente de información son las redes sociales. Pero no solo los chavales. Hay estadísticas que dicen que hay casi un 50% de la población española que se entera de las noticias a través de las redes sociales. Luego se va al periódico a mirarlas y a contrastarlas, pero se entera. Ha cambiado la forma de consumir noticias. Tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí. Otra vez el ruido, la brecha digital, los cambios en las relaciones personales. Antes hablábamos de hablar por WhatsApp dos que están en el parque y están hablando entre ellos con el WhatsApp. Bueno, es un mal uso, seguramente. Es un mal uso, seguramente. Pero no tenemos el mismo punto de vista que tienen ellos. Tenemos que aprender todos cómo educar a los chavales y cómo utilizarlo nosotros. Ahora los chavales quieren ser influencers y youtubers o futbolistas.
médicos, catedráticos, directores de periódicos, no quiere ser ni Dios. Algo tenemos que estar haciendo mal. Si los referentes son Messi y Cristiano, condenados por delito fiscal, evasión fiscal y demás, y que, bueno, juegan muy bien al fútbol, pero eso de ir dando patadas al balón no me parece que sea un beneficio social tremendo, ¿no? Tenemos que cambiar un poco la mentalidad de los chavales. Antes se hablaba de la pena del telediario para los juicios. Bueno, ahora el juicio es Twitter, que lo hacen en Twitter echando leches. Eso de la presunción de inocencia con Twitter, pues ya nos lo habíamos cargado antes, pero con Twitter lo hemos acabado de fulminar. A ver, si estamos en un Estado de Derecho, la presunción de inocencia es uno de los puntos más gordos. Pues tenemos que ayudar entre todos a volver a recuperar la presunción de inocencia. También se utilizan redes sociales en casos de emergencia. No sé si habéis visto algún familiar que ha estado en algún terremoto y demás, y Facebook os dice, fulanito de tal o menganita de tal está bien, porque ellos, hace poco en Manchester, cuando hubo el atentado yo tengo una sobrina allí y en Facebook aparecía tu sobrina, vamos, Marta, que es como se llama, está bien. Bueno, y yo he visto, digamos, hacer evacuaciones y demás, y a las últimas personas hacerlo a través de Facebook. Adicciones, aquí somos adictos a muchas cosas, las redes sociales también, y los trending topics. Si miráis los trending topics, las tendencias en Twitter, a mí me dan vergüenza la mayoría de los días. La educación no aparece nunca, nunca, nunca. Tanto que nos importa, no aparece nunca, pero tampoco aparece en el CIS, ¿eh? O sea, es decir, vosotros mirar en el CIS las preocupaciones de los españoles, la educación no está. O sea, tanto que decimos que nos interesa la educación y demás, para nada. En busca de los likes. Hay gente que está todo el día buscando likes, que me pongan un like. No es necesariamente bueno. Para terminar, las redes sociales son una gran herramienta. Las redes sociales han puesto en evidencia que hay una parte de la sociedad que es fácilmente manipulable. El principal responsable de esta falta, digamos, de criterio que tiene la gente, bajo mi punto de vista, es el sistema educativo. Tenemos un sistema educativo que no forma gente con pensamiento crítico. Los padres tampoco, ¿eh? O sea que aquí, ojito. Gran parte de la política hace un uso inadecuado de las redes y parte del mal uso que hacemos de las redes es debido al desconocimiento que tenemos de ellas. Las ventajas son infinitamente superiores a los inconvenientes. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. De verdad que aquí los jóvenes todavía leen la Gaceta, entre otras cosas la Gaceta de los cracks, tienen que leerla para enterarse de cómo han quedado sus equipos. Nos siguen mucho, sobre todo la sección de deportes. Lo que no digo es que lo compren, que eso es más difícil que lo hagan. Voy a dar paso a Luis Miguel Pedrero, como he dicho, es catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia, en concreto en la Cátedra de Estructura de la Comunicación. Es también periodista e investigador. Así que cuando quieras, Luis Miguel. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias a la Gaceta por la invitación, a la organización que ha preparado este foro. Muchas gracias a la universidad y al vicerrector de Relaciones Institucionales por permitirme representarla esta mañana aquí. Yo les confieso que es la primera vez que participo en un foro de aquí, de la Gaceta. Yo agradezco mucho estar aquí. El próximo día me encantará también desayunar y estar tan a gusto como les veo a ustedes. Voy a centrar la presentación, como decía al principio Julián, el tema de las redes sociales se puede abordar desde múltiples ópticas y evidentemente en mi condición de profesor de comunicación yo querría pues hacer una reflexión y centrar esto de los pros y los contras y los retos y las oportunidades en torno al uso que hacen los medios de las redes sociales. La idea es empezar recuperando algunas de las cosas que ha explicado ahora Alfredo, de cómo somos nosotros, cómo somos hoy día los usuarios, los ciudadanos, cómo son los medios, cómo eran y cómo están siendo a partir de esta transición al entorno digital. Luego centrar el presente de las redes sociales y terminar apuntando pues eso, algunas ventajas, algunas oportunidades y algunos riesgos que las redes sociales representan hoy para los medios de comunicación. Bueno, la
evidencia y digamos, la realidad sobre la que tenemos que partir en cualquier aproximación a las redes sociales es la idea de la conectividad. Somos hoy ciudadanos constantemente conectados. Se puede, digamos, buscar como referencia muchísimos indicadores, muchísimos estudios. Fíjense que el 82% de los españoles usamos diariamente Internet, que apenas el 10% lo usan solo una vez por semana y apenas el 2,6% son datos de la última oleada, del último estudio de la ONCI, del Observatorio de las Telecomunicaciones en España. Esta sensación de cantidad pues tiene que ver, obviamente, con el hecho de que la tecnología nos brinda una oportunidad de estar constantemente conectados y, de hecho, el mismo informe explica que esa conectividad pues, tiene sobre todo lugar en nuestra casa, pero también en el trabajo, en casa de otros familiares o amigos, en movilidad. Evidentemente, aquí lo que prima es el uso del teléfono móvil como dispositivo dominante de conexión. Ahora hablaremos de cifras más contundentes, pero 8 de cada 10 españoles tiene hoy un móvil y lo utiliza constantemente para acceder a la red, a Internet. Y claro, con esta exposición pues llegamos, insisto, a esta primera demostración de hasta qué punto las redes sociales forman parte de nuestra vida a partir de ese contexto previo de conectividad. Yo llevo dando clase en la facultad pues ya casi 20 años y antes de que llegase Internet, el primer indicador que se utilizaba para explicar cuál era el nivel de modernización y de acceso a los medios de comunicación era cuántos hogares tenían televisión en España. La televisión nació en el año 56 y por entonces solo había 600 aparatos en Madrid. Hoy día hay un 86% de hogares con televisión plana, con televisión ya digital, pero hay más hogares con un ordenador, que digamos evidencia una mayor penetración del dominio de las tecnologías, y es que hay 94 de cada 100 españoles que tienen un teléfono móvil. No todos son teléfonos inteligentes, pero la mayoría lo son, y desde luego ya ven hasta qué punto el teléfono móvil se convierte en indicador dominante, indicador principal de la conectividad. Y claro, el teléfono móvil cambia, a diferencia de ver la televisión o de usar el ordenador, el tener un móvil y utilizarlo cambia nuestra manera de actuar. Y este dato que les muestro aquí es revelador, es de hace 2 semanas, del informe que acaba de publicar la Fundación Telefónica sobre la sociedad digital en España, y ahí se muestra cómo los españoles ya utilizamos más el WhatsApp que la comunicación personal. Esto lo acaba de comentar ahora Alfredo. Es verdad, nos comunicamos más a través del WhatsApp. Seguro que van viendo a muchos ciudadanos por la calle con el teléfono así, hablando de manera que van grabando mensajes y enviando. Y esta revolución tiene que ver, obviamente, con la dominancia de la comunicación digital y la dominancia del teléfono móvil. Y ese teléfono móvil y esa conectividad es la que está afectando, y aquí entramos en la segunda parte de la exposición, a la industria de la comunicación. Una industria en transición, una industria que necesariamente tiene que tomar nota de estos fenómenos de nueva relación con el entorno y que está cambiando la lógica de funcionamiento, de creación, de distribución y de consumo. La imagen yo creo que a muchos de nosotros nos suena. Hasta no hace tanto la televisión era un mercado de millones de espectadores. La radio es también, lo siguen siendo, un mercado de millones. Ayer mismo se hizo público el Estudio General de Medios y cada emisora presumía de 3 millones, 4 millones, 2 millones. La radio y la televisión son industrias de edición continua, de emisión lineal. El cine y la música son industrias que cada uno consumía, en el caso del cine en las salas, luego en el hogar, en el caso de la música con los fonogramas, en cualquier soporte. Y para cada medio hacía falta un dispositivo de consumo. Y seguro que todavía muchos guardamos en casa los tocadiscos, los videoreproductores o los compact discs, ¿no? Alfredo se me ha adelantado, pero me parece bien, es una idea que permite reforzar la relevancia de este cambio, ¿no? Estamos en 2019, saben que este curso en la universidad han entrado los primeros alumnos que nacieron en 2000, los primeros millennials, ¿no? Los que tenían 18 años en octubre, y el próximo año tendrán
18 los que han nacido en 2001. Pues quienes van a entrar en la universidad cuando empiece el próximo curso son coetáneos de la aparición del iPod, de aquel primer dispositivo digital que permitió por primera vez la escucha de música digital. En un pequeño reproductor cabían miles de canciones. En 2003 es cuando apareció el Skype, la posibilidad de comunicarnos visualmente a través de Internet. 2004 se ha dicho ya Facebook, 2005 YouTube, el primer vídeo en YouTube, el 23 de abril en breve se cumplen pues 19 años, ¿no? 14 años, perdón, de YouTube. En 2006 Twitter, en 2007 el iPhone, el primer teléfono inteligente con la pantalla táctil. En 2007 no nace Netflix, pero es cuando Netflix, que era un videoclub al estilo de cualquiera que hemos conocido, decide que todo su producto se pueda consumir a través de Internet. Vuelca todo su archivo de películas en Internet. En 2008 nació Spotify, en 2010 el iPad, en 2010 Instagram. Esto ha sucedido en los últimos 18 años. Yo también tengo una hija de 17. El otro día le comentaba, digo, ¿sabes que en lo que tú, desde que naciste hasta hoy, ha pasado todo esto? Y ella me miró con compasión y me dijo, qué vida más triste la de antes de que yo naciera. Fue un sentimiento de culpa con el que tuve que mirarla, ¿no? Es brutal, es un cambio realmente imposible de imaginar y seguramente irrepetible. Lo ha mostrado también ahora Alfredo, ¿no? La cantidad de interacciones digitales que tienen lugar en un solo minuto con con este cruce de aparatos, de tecnología y de servicios asociados a esa tecnología. Y claro, la consecuencia de este nuevo escenario, pues la estamos percibiendo ya, ¿no? La televisión, que era una industria de un mercado de millones, pues se está enfrentando a la competencia que suponen estos servicios que no son televisiones. Netflix no es una televisión, es un videoclub, pero que está creciendo a tal velocidad que ya empieza a haber más mercado de televisión, de plataformas digitales, que de las propias televisiones de pago, ¿no? Yo esto creo que lo habrán sentido más de una vez, pero yo veía mucho la televisión de pequeño y yo jamás he dicho, me quedo este fin de semana en casa a ver Antena 3 o a ver Telecinco, ¿no? Y muchos jóvenes dicen, este fin de semana me quedo en casa a ver Netflix. Esto no lo ha conseguido ninguna cadena de televisión. Y no es una cadena de televisión, es una biblioteca digital. Y como Netflix, Amazon, HBO o Spotify en el caso de la música. Fíjense que Apple, que acaba de empezar o acaba de anunciar que va a lanzar un servicio también de consumo audiovisual bajo demanda, ya tiene un mercado cautivo, ya tiene 1.400 millones de pantallas, millones de usuarios donde se podrá ver. Algo que, ya les aseguro, jamás ha tenido ninguna cadena ni de radio ni de televisión. También la radio se está transformando, el podcast, que es una nueva manera de producir y consumir, o como a este escenario de audio, que hasta no hace tanto dominaba en exclusiva la radio, pues se incorporan los podcasts, la música, los audiolibros. En el caso del cine o en el caso de la música sucede igual, ¿no? Fíjense que Spotify tiene 207 millones de usuarios. Hay 207 millones de personas, 207 terminales de teléfono móvil donde está la aplicación de Spotify. No hay ninguna radio en el mundo que pueda llegar a tanta gente como llega este servicio. Y todo eso, en definitiva, está motivando que la industria de la comunicación se vea necesariamente obligada a adaptarse a este entorno. A un entorno, yo antes hablaba de cuántos teléfonos móviles tenemos en España, cuántos dispositivos, pero es que fíjense en el segundo dibujo, ¿no? el del teléfono en verde. En España tenemos más líneas de teléfono que población. Somos un país con 46 millones de habitantes y hay 54 millones de líneas de teléfono móvil dadas de alta. Eso demuestra hasta qué punto el móvil sigue siendo, o sea, se está convirtiendo en el dispositivo principal. Y llegamos, por tanto, a la asociación entre conectividad, equipamiento y redes sociales. En este momento, en nuestro país, cada español tiene de media casi 8 perfiles dados de alta en redes sociales, casi 8 perfiles. Ahí se encuentran, por supuesto, Facebook, Twitter, Instagram, pero también YouTube, también WhatsApp, Messenger, Snapchat.
Y claro, si el público está en las redes sociales, los medios tienen que entrar a las redes sociales porque dedicamos además, aunque algunos no tengan tanto tiempo como querrían, dedicamos cada vez más tiempo a estar aquí. ¿Qué suponen las redes sociales para los medios? Pues de entrada brindan la posibilidad de ofrecer un contenido de manera personalizada, de manera adaptada, como explicaba muy bien Alfredo, a los intereses de cada uno. Cada uno construye su red dependiendo de su trabajo, de sus inquietudes, de sus gustos, en fin, de sus afinidades. En estas redes los medios empiezan a ofrecer contenido y en esas redes alcanzan un mayor impacto por cantidad de gente que las ve o las escucha, pero también por el efecto que los mensajes tienen en esas redes porque estamos intencionalmente presentes en ellas. Tenemos voluntad de escuchar, leer o ver, que es distinto al efecto que tenían los medios tradicionales. Y claro, al estar en esos medios se multiplica nuestra marca, nuestro producto, la de los medios, en dispositivos y en tiempo. Digamos, efecto positivo o los pros que se podrían mencionar como digamos, ventajas de las redes sociales para los medios, a mí me gustaría centrarlos en 3 aspectos. El primero lo acabo de explicar, las redes difunden o redifunden aquello que los medios están lanzando pues, a través de sus canales tradicionales. Además, gracias a las redes sociales, ahora veremos un ejemplo, no solo llegamos a más público, lo importante es que reconocemos quién es ese público, pero lo reconocemos a un nivel de detalle que jamás se ha podido obtener con las métricas de los medios tradicionales. Y por último, gracias a las redes sociales se están reinventando los lenguajes, están consiguiendo, digamos, nuevas maneras de narrar, de contar y de atraer y seducir al usuario. Bueno, estos son 2 simples ejemplos de cómo una red social estilo Facebook, que es de donde están tomadas estas capturas, pues sirve a la Gaceta de Salamanca pues para ofrecer una noticia, la que tienen ustedes a la izquierda, o cómo la 8, de aquí de Salamanca también en Facebook, puede colgar un vídeo. Bienvenidos una vez más a Campechanos. Hoy en nuestro periplo, en nuestro trasiego por la provincia de Salamanca, venimos a derivar y a hacer nuestra parada de compra de esta semana. Uno está en el muro de Facebook y o porque ha decidido seguir al medio o porque el medio ha conseguido integrarse en ese muro, puede leer o puede volver a ver o descubrir por primera vez aquel contenido que el medio difundió en su canal habitual. El segundo aspecto es reconocer a su público. La televisión ha sido el medio más importante en España, lo sigue siendo desde el punto de vista de la publicidad. Es el medio que todavía hoy, de cada 100 euros que los anunciantes invierten en publicidad, y miren dónde está la televisión, 40 van a la televisión, 30 a Internet y, por ejemplo, 7 a la radio, para que veamos el potencial. Estas son las audiencias que la metodología tradicional dice que digamos, el impacto que están alcanzando los principales programas de televisión en España. En el último mes hasta ahora, el de marzo, pues de nuevo lo más visto fue un partido de fútbol, pero si se fijan, a partir del cuarto espacio, no, el del quinto, está Salvados de La Sexta y luego Gran Hermano en Telecinco. El audímetro es un aparatito que se conecta a la televisión y registra lo que se ve en el aparatito a lo largo del día. Va acumulando esa señal y por la noche se envía a la central de datos y la central recoge y procesa los datos de todos los hogares que tienen audímetro. Hay audímetro en 4.700 hogares. 4.700 hogares. En España hay 18 millones de hogares. La medición de la audiencia se hace por representatividad de esos hogares, un 0,2%, es una cantidad muy pequeña. Pero sirve para que los anunciantes decidan dónde ponen su spot o dónde ponen su campaña. Según el audímetro, dedicamos en España 3 horas y 53 minutos por persona y día a ver la televisión. Si yo les pregunto a ustedes si dedican 3 horas, no, ya veo, yo me lo imagino, es una cantidad muy alta. Piensen que, en teoría, cada uno que baja de las 3 horas y 53 minutos le está dando más tiempo al otro, porque es una media, ¿no? Y seguro que todavía la negación es mayor. Claro, el audímetro es un sistema que mide cuánto tiempo está encendida la televisión, pero no permite saber si el espectador, si quien tiene la televisión encendida la está mirando.
Y fíjense cuántas cosas se derivan de esta simple reflexión. Si tenemos la televisión encendida pero no estamos mirando, el anuncio a lo mejor no lo vemos y la marca, por tanto, está pagando para que el televisor esté en casa haciendo ruido, pero no para conseguir un efecto publicitario. Bueno, pues entonces llegan, como estamos comentando, los equipamientos, la cada vez mayor presencia del móvil y también, como acaban de mencionar Alfredo, resulta que tendemos a ver la televisión con el móvil. En España, nada menos que 92% de quienes ven la televisión tienen en su mano el móvil. 92%. Lo que hagan con el móvil puede ser asociado a lo que ven en televisión o no, pero ocurre que muchos de los espectadores que están viendo la televisión están participando en una red social comentando lo que les parece aquello que están viendo. Y aquí, claro, invertimos totalmente el sistema. Si alguien está comentando en una red social lo que le parece el programa, la primera conclusión es que está viendo el programa. Es muy obvio, pero es relevante. Y entonces Kantar Media, que es la empresa que mide las audiencias de televisión, ya tiene una herramienta para procesar y medir y, digamos, rastrear el efecto de todos esos mensajes que hacemos sobre lo que vemos en televisión. Y, por tanto, para que se corresponda con la tabla anterior, en la primera semana de abril, ahí tienen que el programa que más comentarios suscitó entre quienes veían la tele y lo comentaban en redes sociales era Gran Hermano. De nuevo Gran Hermano. Dirán, bueno, pues llegamos al mismo sitio. Pues no, para nada. Según esta herramienta, se publicaron el día 5 de abril, ese día que se emitió Gran Hermano, 14,7 mensajes relacionados con Gran Hermano. Pero son 14 millones de mensajes escritos por personas a las que la herramienta puede llegar y podemos conocer a cada una de esas personas cómo son, qué edad tienen, qué les gusta, cómo piensan, qué hacen. De manera que, a partir de las redes sociales y a partir del reconocimiento de esas métricas, las cadenas de televisión saben no las horas que estuvo encendida la televisión y si la vieron o no la vieron. Saben efectivamente si les gusta o no les gusta, si les parece mejor o peor el vestuario, la historia de la serie, el comienzo, el final. Por tanto, toman decisiones sobre programación y, mucho más importante, los anunciantes y las marcas, que saben lo que piensan los usuarios que comentan lo que ven en la tele, deciden si mantienen o incrementan o retiran su inversión publicitaria en los programas donde aparecen, ¿no? Claro, esto de ¿y cómo se reconoce a través de las redes sociales al público? Es que se ha avanzado mucho en esto. Y les voy a poner un ejemplo que no es necesariamente el de los medios de comunicación, pero que sí permite pues un poco atisbar la relevancia de las métricas que facilitan las redes sociales. Lo que ven a la izquierda es una foto publicada en Instagram. Bueno, pues, ¿qué se ve? Se ve a 9 personas que están en un bosque, ¿no? En la naturaleza, hay hojas secas, también aparentemente irrelevante, ¿no? Y lo que ven a la derecha es lo que por un error de conectividad se mostró, lo capturó un investigador en redes, lo que por un error se pudo captar, que es lo que la inteligencia artificial de Instagram detecta de cada foto que se publica. De cada foto que se publica, Instagram, la maquinaria de Instagram, reconoce lo que hay en la foto. Y como ven ahí, dice, la imagen puede contener 9 personas de pie, árbol, exterior y naturaleza. Evidentemente la máquina funciona bien, es exactamente lo que hay en la foto. ¿Y esto para qué sirve? Resulta que si yo le doy al corazoncito de la foto, Instagram entiende que a mí me gustan pues, la naturaleza, el exterior, la convivencia, la amistad, los amigos. Se pueden hacer, el algoritmo puede tener muchas asociaciones, ¿no? De manera que yo no le digo a Instagram que me gusta la naturaleza, que me gusta la amistad. Yo le estoy dando solo un clic a una foto. Pero el sistema va a establecer que a mí, como usuario con esa cuenta, me van a empezar a ofrecer, por supuesto, imágenes relacionadas con todo eso y productos que estén asociados a naturaleza, a exterior, a convivencia, etcétera, etcétera. De manera que, al catalogar las fotos, la herramienta, la red social, identifica lo que se muestra en la imagen. Al hacer el me gusta, la máquina establece la correlación entre lo que se muestra y lo que a mí me gusta, y a partir de ahí la conclusión evidente es que la publicidad que Instagram va a ofrecerme
va a estar mucho más ligada a lo que a mí me gusta que la que puede mostrar un periódico o los spots de televisión o las cuñas de radio, que están dirigidas a mercados de millones. La diferencia entre la etapa analógica y la etapa digital es que la televisión es un mercado de millones y el teléfono son millones de mercados de uno. A cada uno le llega lo suyo. Y claro, la posibilidad de acertar es tremendamente más grande. Voy a acabar ya. Sí. Acabamos con el último punto positivo, que sería el de cómo reinventan los lenguajes las redes sociales. Bueno, aquí traigo un ejemplo muy interesante. Desde hace algunos meses, La Gaceta distribuye, además de su periódico y además de su página web, un boletín de audio para quienes se suscriben y pueden escuchar la actualidad de Salamanca. Y es el periódico, pero me está dando un boletín. O eso que ven ahí es una imagen en Instagram de una cadena de radio. Y termino con los contras, y es muy rápido. El hecho de que la prensa se escuche o que la tele se lea o de que lo digital cada vez confunda más narrativas puede hacer que se pierda un poco la identidad. Puede ser un riesgo para los medios de comunicación. El mayor de todos para mí es el que ha apuntado muy bien Alfredo, la credibilidad. Si las redes consisten para los medios en captar clics a costa de no mantener su rigor o su prestigio o su información o el sentido de los medios en cada caso, local, regional, nacional o especializado en información de cualquier tipo, ahí se puede resentir la credibilidad de los medios. Y por último, la finalidad. Y termino con un ejemplo que no deja de ser una metáfora, si quieren, o un aviso. Lo que vamos a ver, por favor, el vídeo de la izquierda, es la retransmisión de un partido de fútbol en la Liga Francesa. La suivante. Encore. Et Mario Balotelli qui d'une reprise de volée magnifique permet à l'OM de prendre les devants. Comment peut-on oublier Mario Balotelli? Alors qui sort carrément le téléphone pour faire le selfie avec les potes. On aura tout. ¿Y qué hace Balotelli? Pues retransmite en directo al mismo tiempo. Transmitía el partido, de repente las redes, poco a poco, los seguidores de Balotelli son tantos que pueden tener el contenido es directamente el del protagonista sin necesidad de los medios. ¿Hasta qué punto esto puede ser una metáfora, puede ser una realidad? Pues no lo sabemos. La presentación que les acabo de mostrar la pueden buscar y si quieren revisar en esa dirección, está abierta para todos, la publicaré en mi cuenta y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. No sé en Francia, pero aquí en España le habrían sacado tarjeta amarilla o roja a Balotelli por hacer el gamba ahí en la banda. Bien, para cerrar nos va a dirigir la palabra Carlos González Blanco. Como indiqué antes, preside una de las empresas más importantes de España en el sector de servicios informáticos. Y como planteaba Alfredo al principio, que el problema de las redes es un problema de educación, la empresa que preside Carlos está trabajando, avanzando en paliar ese problema. Creo que nos lo va a contar. Cuando quiera. Buenos días, autoridades, responsables de la universidad, amigos. Solamente sí quería recordarles que disponen de tarjetas para plantear por escrito sus preguntas, a las que intentaremos responder al final de las intervenciones. Continúa, por favor. Bueno, quiero expresar mi agradecimiento a la Gaceta de Salamanca por la amable invitación. Lo habéis intentado muchas veces y no he querido participar, pero en este foro debía participar, ¿no? Mi intervención va a versar, a grosso modo, en la problemática que suscita el uso incorrecto de las redes sociales en menores y su repercusión en el ámbito familiar. Esto es, la percepción y la educación que los padres llevan a cabo con sus hijos en el campo de las nuevas tecnologías. TGB, a través de su obra social y en colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, realiza todos los meses dos actividades. Por una parte, una jornada destinada a menores entre 12 y 14 años para adiestrarles en el buen uso de las tecnologías y, por otra parte, la formación para adiestrar a los padres.
con una duración, en el caso del grupo de jóvenes, de 4 horas, que provienen de toda la provincia de Salamanca, si bien también esta iniciativa la hemos llevado a Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha. Sin duda alguna, si todas las actividades que hacemos, y más en la obra social, son importantes, esta es de las que más reconocimiento tiene, sobre todo a nivel internacional, donde hemos participado con nuestros estudios y nuestra investigación en diferentes congresos. Estamos dentro de la Comisión Europea, en el Observatorio de la Juventud, y además estamos en el Congreso Mundial de la Juventud de la UNESCO, que se realiza cada 2 años en Estados Unidos. El próximo año será en La Habana. Estas jornadas se pusieron en marcha en el 2011. Don Bienvenido Mena era director de Educación y nos dio la oportunidad. Y durante estos años hemos estado en contacto, fíjese bien, con más de 8.000 menores. Ante la demanda social patente que viene acompañada de la alarma social ante los crecientes casos de delitos cibernéticos, como evidenciamos frecuentemente en los medios de comunicación. Durante este tiempo, cotejando la actividad destinada a los adolescentes en CGB, hemos constatado una realidad social que cada vez se hace más patente: el aumento de la brecha digital entre los nativos digitales, nacidos a partir del año 1990, y de los migrantes digitales, antes de 1990. A estos 2 conceptos llevan un tercero, que es la brecha digital. Este término viene a separar a las personas que utilizan nuevas tecnologías como parte rutinaria de su vida diaria y las que encuentran dificultad para usarlas, cada vez más profunda, entre otros factores, por la velocidad que avanza la tecnología, lo que provoca que los migrantes tengan que invertir tiempo y esfuerzo en conocerlos. Mientras que para el nativo es prácticamente innato en lo que a la técnica se refiere, pero no así en la práctica de estas y, sobre todo, en las redes sociales. Las preguntas que hemos hecho a los asistentes que asisten a nuestras jornadas arrojan resultados que me gustaría muy brevemente comentarles. En una cuestión que les decimos a los menores: ¿controlan tus padres la actividad en Internet? Nos llama la atención el alto porcentaje de adolescentes que utilizan Internet sin tener ningún control parental. Nos sorprende de sobremanera. Un alto porcentaje de menores puede navegar libremente por la red, sin horarios, sin cortapisas. La conclusión a la que hemos llegado es que los padres y las madres no ven riesgo real en el hecho de que sus hijos tengan libertad para utilizar las nuevas tecnologías en general y en Internet en particular. No son conscientes de que cuando no adiestramos a sus hijos o a nuestros hijos en el tiempo de utilización de estas, les estamos exponiendo a innumerables peligros, al tiempo que al no controlar el tiempo de utilización de estas está provocando un abuso indiscriminado. Como se observa en otra pregunta que les hacemos: ¿cuánto tiempo dedicas al WhatsApp? No lo saben. No lo saben. Hilando con la idea anterior y el hecho de la inmensa mayoría de los asistentes tienen entre 12 y 14 años, nos parece inadecuado que casi todos posean un móvil, un smartphone. Y como aparece en la pregunta, ¿tienes smartphone? Te dicen todos que sí. ¿De qué calidad? Bueno, esto ya es la leche. Tiene el último. El 90% tienen una smartphone que vale cerca de 700 euros y lo llevan en el bolso. Niños de 12, 14 años. ¿Cuándo te lo han regalado? Pues nada, me lo han regalado el Día de Reyes, me lo han regalado por aprobar y lo mejor, me lo han regalado el Día de la Comunión, con 9 años. Esto es la realidad. Ya he adelantado que los adolescentes, a la hora de utilizar la tecnología, son perfectos, son nativos digitales, no les cuesta ningún esfuerzo utilizar las aplicaciones. Sin embargo, sí necesitan adiestramiento para su uso práctico, ya que la casi totalidad de los asistentes son habituales de las redes sociales. Por supuesto, la estrella es WhatsApp, siguiendo Instagram. La media de contactos que Instagram posee de adolescentes
Cada adolescente tiene 480 contactos y amigos. Como decía ayer uno, como los invite al cumpleaños, el padre que se prepare. Lo que nos evidencia que aceptan a desconocidos como seguidores y a contactos cualquiera. Esta cuestión es muy peligrosa, máxime cuando la inmensa mayoría suben fotos de forma indiscriminada, tanto de ellos como de sus amigos, da la situación donde van al colegio, donde viven. Esto es muy peligroso. Por todo lo expuesto hasta ahora, no nos sorprende que más de la mitad de los encuestados han manifestado que han sufrido algún altercado a través de las redes sociales. Han sido amenazados, insultados. Algunos de ellos han indicado que se sienten realmente mal. Incluso han sentido miedo con las amenazas. En este punto nos encontramos con los delitos más comunes en Internet, que es el ciberbullying, sexting, grooming y el sextortion. Comenzaré unas breves pinceladas sobre el ciberbullying, que, como es bien sabido, es el uso de los medios por medio de usos telemáticos para ejercer el acoso psicológico entre iguales. Por tanto, tiene que haber menores entre ambos extremos para que se considere ciberbullying. Si hay un adulto, lo denominamos ciberacoso. El tercer estudio de acoso escolar y ciberbullying, presentado por la Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña, ha desvelado que el número de casos de acoso escolar se ha reducido en España, aunque crece la violencia y la frecuencia del acoso. Sí ha bajado el número de casos, pero son más violentos y más largos en el tiempo. Destaca que alrededor del 90% de los menores que sufren acoso escolar terminan desarrollando problemas psicológicos del tipo de ansiedad, depresión o miedo permanente. Hay que destacar que casi todos los acosos por ciberbullying se realizan a través del móvil, lo que nos lleva a la cuestión expuesta de la temprana edad que le damos el móvil a los niños. Casi el 90% de los menores de 10 años disponen de acceso a Internet, de móvil y sin control. En cuanto al sexting, consiste en el envío de contenidos de tipo sexual, principalmente fotografías y vídeos, producidos generalmente por el remitente a otras personas. Y se convierte en un delito en el momento que estas imágenes o vídeos se envían a otras terceras personas. Comete el delito el que las hace y, sobre todo, el que las reenvía. Por otra parte, nos encontramos con el grooming. Podríamos definirlo como el conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla para generar la confianza del menor a través de Internet con el fin último de obtener concesiones de índole sexual. Y, por último, muy unido a sexting y al grooming, encontraríamos sextorsión, que tiene su origen en el chantaje realizado a partir de la posesión por parte del chantajista de imágenes íntimas. La finalidad del chantaje suele ser la obtención de dinero, el dominio de la voluntad de la víctima o la victimización sexual de la misma. En este punto, lo más importante y la herramienta más interesante es sus progenitores, la confianza que tenemos que darle a nuestros jóvenes y los jóvenes tienen que confiar en nosotros. En mi opinión, el adiestramiento en la utilización correcta de estas tecnologías viene formado por un rectángulo, donde la base, el cateto, se encontraría el profesorado, el cateto vertical serían los menores y la hipotenusa, la parte más larga, serían los padres. A pesar de que las nuevas tecnologías está presente en todos los ámbitos de nuestra cotidianidad, tanto a nivel personal como a nivel profesional, los denominados migrantes digitales tienen en su gran mayoría verdaderos problemas para seguir el ritmo de los nuevos digitales, los nativos, los críos. Este rápido avance de la tecnología hace que en muchos casos los progenitores no se vean capaces de utilizarlas, rechazando su uso e incluso temiéndolas. Ojo, no es motivo de crítica el hecho que los padres no utilicen de una manera tan fluida como los hijos las nuevas tecnologías, entre otras cosas
porque no disponen de tanto tiempo y porque no han tenido que aprender o hemos tenido que aprender corriendo lo que sus hijos aprenden de forma natural, lo que es implícito a la generación. Sin embargo, los padres olvidan que sus hijos, con o sin TIC, repiten las pautas que observan en ellos, por lo que el principal factor para una buena utilización de las nuevas tecnologías es que los padres lo usemos correctamente. Por otra parte, los progenitores deben dialogar con sus hijos y deben llegar a pactos sobre la utilización de las nuevas tecnologías, sobre todo horarios, contenidos, lugares, etc. El diálogo es el arma más poderosa que poseen y la más efectiva para evitar futuros problemas. Es primordial alcanzar un consenso con los menores, pero en el caso de que no sea posible, los límites los debe establecer el progenitor, aunque sean contrarios a su hijo. En cuanto a los padres, no nos ha sorprendido los resultados. Cuando les preguntamos, ¿eres usuario de redes sociales? La mayoría utilizan redes sociales, sobre todo WhatsApp. Nos ha llegado de estupor cuando le decimos qué tipo de redes sociales, si utilizan Facebook, aparte del WhatsApp. Y todos lo utilizan. Sin embargo, sus hijos utilizan Instagram. Es importante concienciar a los padres de que deben habituarse a las redes sociales que sus hijos utilizan, porque es la manera de protegerlos y comprobar lo que están haciendo. Las redes sociales son el medio de comunicación más popular, sobre todo el WhatsApp, y entendemos que los progenitores no deben prohibir a sus hijos que las utilicen, pero las utilicen en conjunto, sobre todo cuando tiene 10, 12 años. No es más que llevar la vida real a las redes sociales, a las nuevas tecnologías. Los padres deben estar presentes y pendientes de lo que hace su hijo, al igual que se preocupan cuando salen o cuando van al colegio o cuando hacen alguna actividad deportiva. Deben también estar atentos a lo que hacen sus hijos en sus redes sociales. Entendemos que haya miedo hacia las redes sociales ante los casos problemáticos que aparecen prácticamente a diario en los medios de comunicación. Pero también entiendo que este miedo y rechazo podría vencerse con una buena formación y con un buen uso de las redes. Y no es así. Todos los encuestados de los padres no controlan a sus hijos, les dejan navegar libremente. Igualmente, tampoco saben el tiempo que dedican sus hijos. La labor de los padres en el uso de las nuevas tecnologías no es fácil, pero sí se podría ser más liviana con conocimientos pertinentes, como he dicho anteriormente. Ante los datos de nuestra experiencia, vemos imprescindible que se realicen iniciativas como la nuestra para educar a los padres en el buen uso de las tecnologías, para distraer a sus hijos y para hacerles ver que pueden disfrutar de ellas, crear círculos de amistad, socialización, sin tener que ofender ni vilipendiar a nadie. Las redes sociales tienen que ser un reflejo de la vida cotidiana, donde estamos seguros que se portan correctamente y que no ofenden a las personas que las rodean. Otro tema de los que tenemos que concienciar tanto a padres como a hijos es que deben utilizar las nuevas tecnologías, especialmente el móvil, en espacios adecuados, ya que nos encontramos que lo hacen en clase, mientras comen, mientras hacen los deberes, y esto ya hay que añadir que muchos los hacen a altas horas de la noche. Está claro que no podemos decir no al móvil ni a las tablets. Bienvenido. Forman parte ya de nuestra vida. Los jóvenes actuales son nativos digitales. Juegan con ellos desde forma natural. Y está bien que lo hagan, porque estos dispositivos constituyen un nuevo y enriquecedor entorno de aprendizaje. Aunque, ojo, hablar con ellos en casa de sus cosas favorece su relación por igual. Fomentar el aire libre son aspectos imprescindibles para un desarrollo efectivo, emocional y sano. Las pantallas en general son un buen aliado en la educación de los menores, pero su abuso, como todo en exceso, puede resultar contraproducente. Porque es una actividad sedentaria y los expertos avisan de que el actual momento de la obesidad infantil está relacionada en gran parte por el cambio de actividad de los niños, porque existe el riesgo de que accedan a contenidos inapropiados, algo que puede causar ansiedad, ya que a estas edades aún no distinguen bien el mundo real y de la fantasía,
y porque está demostrado que tienen un componente adictivo que es necesario contrarrestar administrando bien su uso. Aunque sea evidente el dominio tecnológico de nuestros jóvenes, estos siguen necesitando atención, disciplina, normas. Vuelvo a decir, limitar los tiempos, los contenidos. Fíjense ustedes, cada año la edad de los jóvenes españoles comienza a tener un dispositivo móvil, se adelanta. La penetración aumenta significativamente a partir de los 10 años. La mitad de los niños de 11 años dispone teléfono propio. 3 de cada 4 niños con 12 años también. A partir de los 14 años, 9 de cada 10 niños tienen teléfono. La fuente es el INE. Cada vez es más temprana la edad con la que comienzan los pequeños. De 2 y 3 años, lo veis si ya comen, si Lucas se entretiene mientras su mamá le da de comer. Y es bueno. Es bueno. Ahora bien, en las aulas y en nuestro país no existe una regulación de uso de dispositivos electrónicos personales. Es cada centro quien decide sus políticas, aunque ya comunidades como la Junta de Castilla y León, la Comunidad de Madrid o Valencia, entre otras, están aplicando medidas y son muy restrictivas. Hay centros que requisan los móviles a entrar, otros sí los dejan y se lo tienen que quitar después. Pero fijaros una estadística muy importante. Pese a las medidas de quitarle el móvil o dejarles el móvil pero que no lo conecten en clase, Facebook hace una encuesta para España y dice: los estudiantes españoles entre 10 y 17 años, un 75% consulta sus redes sociales mientras que están en clase. Dedican, es decir, más de una hora de la clase se dedican a mirar pues Instagram, WhatsApp o Facebook. El 25% lo usan, y esto, fíjese, desde las 23 horas hasta las 3 de la mañana. Claro, al día siguiente los niños van a clase cansados o van al instituto reventados porque no duermen, no descansan. No es negativo el uso de dispositivos móviles como elemento educativo. Ya nadie lo duda. Que mejor ya no podemos tirarnos atrás. Es la digitalización, la comunicación lingüística, el proceso de aprender a aprender. Es bueno utilizar el smartphone. 9 de cada 10 profesores dicen que es interesante, que los niños aprenden sobre todo a autogestionar y a aprender por sí solos. Proyectos como el de la Fundación Telefónica, dirigidos por don César Alierta, de llevar la educación, la enseñanza y la formación a países desfavorecidos, no sería posible sin el móvil. Por último, entre las medidas de control más comunes y que debemos insistir es la limitación de tiempo, el control parental, la copresencia en los niños pequeños de los familiares o padres. Como ya he dicho, el ejemplo de lo que hacemos los adultos es el espejo donde se miran nuestros menores. La vida digital tiene que ser idéntica a la vida real. Con esto me despido, pero quiero hacer una mención que no sé si había que hacerla antes o después de mi intervención. En una reciente pregunta parlamentaria al Gobierno, el diputado socialista Antonio Hurtado le pregunta al Gobierno que cuántos casos de acoso ha habido. En España, en concreto, ha habido 25.000 llamadas de acoso, 9.000 casos de acoso y 1.054 suicidios de críos de 6 a 17 años. Estamos hablando de la tecnología, bienvenida, pero con control, educación y, sobre todo, formación. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a usarlo bien. Muchas gracias. Bien, estamos un poco sobre el tiempo, pero sí creo que es necesario intentaremos contestar unas pocas preguntas.
hay varias para Alfredo Vela. Él me comentó cuando concertamos su participación que iba a ser polémico y efectivamente hay algunas preguntas que discrepan un poco de Alfredo como gran defensor, yo creo, de las redes sociales. Una de ellas, de las más suaves, pregunta si las redes sociales están para quedarse o son solo una moda y cuáles cree que pueden desaparecer a corto plazo. De las grandes estamos hablando, claro. Bueno, el tema de es una moda. LinkedIn lleva 16 años y pico, Facebook lleva 15 años, Twitter va a ser no sé, 12 o 13. A ver, las modas no duran 15 años. Yo creo que ya se han quedado. ¿Que van a mutar a lo largo del tiempo? Pues seguramente sí. Por ejemplo, recientemente este mes ha desaparecido Google+, que es la red social que tenía Google. Google nunca ha conseguido tener un éxito en redes sociales. Yo creo que están aquí para quedarse. De hecho, ya se han quedado, pero que irán mutando con el tiempo. ¿Hacia dónde? Eso ya sí que no te lo puedo decir. Sí, para Luis Miguel, ¿considera que Facebook es un medio de comunicación? Entonces, ¿no debería tener las mismas exigencias legales y responsabilidades que tiene un periódico sobre sus contenidos? Sí, sin duda. Debería tener todas las redes sociales una serie de controles y de exigencias porque están propiciando que sus usuarios lleguen o accedan a contenidos que en según qué casos pueden llegar a ser perjudiciales para ellos. Yo creo que lo que más, la mayor novedad de todo este entorno que hemos descrito entre los tres o que podemos constatar es que el volumen de impactos a los que estamos expuestos como usuarios digitales todos coinciden en una cosa, que es que nos roban tiempo. La competencia ya no es tanto en qué es cada cosa, es decir, miramos el móvil tanto tiempo y a veces es un medio, a veces es una red social, es un mensaje, leo, juego. Netflix decía en su cuenta de resultados de 2018 que su principal enemigo era Fortnite. ¿Por qué? Porque la aplicación de Fortnite para móvil les lleva partidas a sus usuarios de 20 minutos, que es un poco el tiempo que antes dedicaban en el móvil a ver series. Hay una competencia muy grande por captar nuestro tiempo. El tiempo es la base de la economía y yo solo quiero apuntar una reflexión que nos tiene que hacer ver hasta qué punto no somos conscientes de lo que comentaba ahora Carlos en su exposición. Cuando hay una transacción comercial en medios de comunicación, hay alguien que compra, hay alguien que vende y hay un producto. Cuando alguien contrata en Facebook una campaña publicitaria, como decía Alfredo, el anunciante contrata una campaña en Facebook, le paga a Facebook, Facebook es el que cobra y ¿quién es el producto? El producto somos nosotros. Somos los usuarios que con cada uso que hacemos, en cada like, en cada intervención, le estamos proporcionando a la plataforma lo que antes se mencionaba ahí de cómo somos, qué nos gusta y a dónde llegamos. Nos parece que la gratuidad de las redes es estupenda porque nos permite conocer muchas cosas, pero todo el tiempo que dedicamos a las redes sociales está haciendo que generemos una economía regalando todo aquello que hacemos y convirtiéndonos en el gran producto de todo el sistema, que es que lleguen a nosotros los anuncios y las marcas. Y como no somos conscientes de que la gratuidad va asociada a eso, no nos podemos quejar después de todos los efectos que hemos señalado. Sí, para Carlos González, ¿por qué las instituciones no se ponen serias de una vez con las redes sociales respecto a los jóvenes? No puede ser que un chico publique impunemente la foto de otro menor y no pase nada. Bueno, vamos a empezar diciendo, si os habéis dado cuenta, que nosotros llevamos críos de 10 a 14 años, ¿no? Casi todos tienen cuenta en redes sociales, casi todos. Si leemos las dichosas cláusulas, legalmente sería a partir de los 14 años, 13 ahora. Y todos tienen, algo pasa. Lo principal, y vuelvo a insistir, que sería la familia, los padres quienes deberían de controlar eso, ¿no? En cuanto a la autoridad, pues es muy difícil. Mira, en Alemania ahora mismo están gestionando, están realizando una ley especial para los delitos de Internet, porque esto se va a multiplicar. O sea, esto que estamos viendo ahora mismo, bueno, pues en España llegará. Lo que ocurre es que en Internet siempre se ha dicho que la libertad no se puede coartar y hay un montón de grupos de gente que opina que no se puede legislar.
Entonces nos está pasando lo que nos está pasando. Aquí cuando se aprobó la LSSI, que se aprobó en la época de Aznar, no sé si os acordáis la cantidad de críticas que hubo, ¿no? Porque coartaban la libertad, no ha pasado nada, todo lo contrario. Yo creo que hay que dar una seguridad y las autoridades poco a poco se tienen que ir dando cuenta, ¿no? Antes me refería a las jornadas estas que hacíamos nosotros, el Ayuntamiento de Salamanca, como hubo en criterio, ha comenzado a hacer jornadas parecidas también, pero no lo hacen los colegios. A nosotros nos llaman los colegios. O sea, nosotros ya tenemos el próximo año 2020 todos los colegios que van a ir a nuestra sede. ¿Por qué? Porque primero falta formación en los padres, falta formación en los profesores y después no hay contenidos en los textos para educar a esa gente. Entonces, no es solamente hacer leyes y que las autoridades, es que toda la sociedad nos tenemos que volcar que esto ha cambiado, que tenemos y cambiará. O sea, la pregunta esta que estáis haciendo de decir, las redes sociales, bueno, os aseguro que dentro de 3 años no tendrá nada que ver. Nada que ver, seguro, porque se espabilan o los espabilan. Entonces, esto va a cambiar mucho, pero tenemos que adaptarnos y tenemos capacidad para ello. Muy bien, pues como ya estamos llegando a la hora y media, que era como mucho nuestro tope, sí quiero pedir un aplauso para los 3 ponentes. Muchas gracias. Había muchas más preguntas, más cuestiones, porque este es un tema que nos podría tener aquí toda la mañana y parte de la tarde debatiendo. Yo creo que sí que hemos abierto polémicas, hemos arrojado luz, aportado algunas soluciones a problemas muy acuciantes a los que somos padres de niños pequeños. Y en general yo creo que salimos con la idea de que son importantes las redes, pero con cuidado, ¿no? Antes de despedir este foro, sí quería dar las gracias a los patrocinadores, a la Universidad Pontificia, a CGB Informática, a Berkeley Minera, a Laboral Cucha, por supuesto también al casino que nos presta este palacio, y a todos ustedes desearles un buen día. Gracias por la atención en este foro. Nos volveremos a ver, aunque será yo creo que ya después de Semana Santa. Vamos a tomarnos todos unas vacaciones. Muchas gracias y buen día.